el índice de refracción por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo refractado en el segundo medio. De manera que cuando llega de un haz a un cambio de medio, la luz se va a quebrar, se va a doblar, ¿vale? Se va a cambiar la dirección. Se acerca más a la normal cuanto más alto es el índice de refracción. Es decir, que si pasa de, por ejemplo, el vidrio al aire, que el índice de refracción del aire es más bajo, lo que va a hacer es que se aleja de la normal, ¿vale? Este ángulo sería el 1 y este ángulo sería el 2. Y en vez de seguir su camino normal, que sería este, se aleja de la normal. Jugando con el ángulo, llega un momento que se aleja tanto que coincide con la superficie. Y a ese se le llama ángulo límite, ¿vale? Entonces, si yo cojo un vidrio, como puede ser este, y aquí tendría la superficie, este es el láser, cuando el ángulo de incidencia es... ¿Ahí lo veis qué pasa? ¿Lo veis? ¿Sí? Cuando va aumentando el ángulo, llega un momento que lo que se da es reflexión total. ¿Lo veis ahí dentro? ¿Que refleja? ¿Sí? Entonces es porque, si os fijáis, ¿veis la luz en mi dedo? Ahí arriba, aquí arriba. A ver si lo consigo. Ahí, se ve ahí, ¿no? A medida que yo voy jugando con el ángulo va va aumentando, hasta que coincide esto de aquí, se va tumbando y coincide con esto de aquí, ¿vale? Coincide con la superficie. A ese ángulo se le llama ángulo límite. ¿Se entiende lo que es el ángulo límite? ¿Sí? Vale. Entonces, el ángulo límite es cuando este ángulo de aquí sea 90 grados. Cuando este ángulo sea 90 grados, lo que va a ocurrir va a ser, pinto de otro color, va a ocurrir esto. Porque esto van a ser 90 grados. Y este rayo que viene por aquí va refractado paralelo a la superficie y lo que ocurre es un reflejo total, una reflexión total, ¿vale? Rebotaría así. ¿Se entiende el concepto del ángulo límite? El ángulo límite se da entre dos medios cuando el ángulo de salida refractado es de 90 grados y coincide con la superficie del medio. ¿Sí? Volverá a salir en el tema 7, pero ya que ha salido ahora... Calcular el ángulo límite es fácil. Me dan el índice de refracción, creo. ¿En qué incide? Me dan el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, que es 30 y 56, ¿no? Con eso puedo calcular... Pero ¿y el fenómeno de reflexión total? Sí, pero es que está explicado aquí y en el tema 7. Entonces lo pueden preguntar o bien en ondas o bien en óptica. Sí. Me dan el índice de refracción, es lo que me piden calcular. Este es el que no conozco y este es aire. En aire el índice de refracción es 1. Aproximadamente. Si no me dicen nada, 1. Es un poquito más de 1, pero bueno, 1. Y me dan el ángulo incidente. ¿El qué? El índice de refracción en el aire es 1. Sí. Me dan el índice de refracción, el ángulo de incidencia, que es 30 grados, y el ángulo de salida, que es 56 grados. Incide con 30 y sale con 56. Para calcular el índice de refracción, lo que hago es aplicar la ley de Snell. ¿Sí? Entonces sería el n de este, voy a poner el de aquí abajo, n, que hemos dicho que es 1, por el seno de 30, tiene que ser igual a n, el otro de arriba, por el seno de 56. ¿Sí? Venís de utilizar la calculadora en problemas de ondas en radianes. Y esto está en grados. Hay que cambiarlo. Pues si no nos da. O pasar esto a radianes. Más cómodo cambiar la calculadora a VEG. ¿Sí? De aquí despejáis n y lo que dé, no sé cuánto da. ¿Cuánto daba? 1... No, n no. No, porque por definición n es la relación entre las velocidades que llevaría una onda en ese medio y en el vacío. ¿Sí? ¿Cuántos daba esto? ¿Alguien lo tiene por ahí? Tú lo calculaste en radianes, pero... claro, entonces te dará mal el índice de refracción. Claro. Tengo que sacar la otra, el índice de refracción del otro medio, uno es aire.
0,60. No puede ser. N no puede ser 0,60. No. No, tienes que dividir seno de 30 entre seno de 56. Y da eso, no puede ser. ¿Cuánto da pero lo tienes en radianes o en deg? ¿Cuánto da el seno de 30? Vale, ¿y el seno de 56? No, n es el índice de refracción. Luego sacamos el ángulo límite. ¿Cuánto? Vale. No puede ser. Pues no puede ser. 0,60 no puede ser. ¿Están bien los datos? A ver, lo copio yo. Hay un índice monocromático e incide sobre la superficie de separación vidrio-aire. Ah, vale, perdón. Incide sobre el índice de separación vidrio-aire. Es decir, el 30 grados lo tiene en el vidrio, no en el aire. ¿Sí? Sí, lo dibujo. Lo dibujo bien. Esto es el vidrio. Y esto es el aire. Es que le he puesto al revés, perdonad, ¿eh? Y me dice que incide con un ángulo de 30 grados en la parte del vidrio y va con un ángulo de 56 en la parte del aire. La había copiado al revés. Ahora sí. El índice de refracción del aire es 1. El del vidrio es el que me preguntan. ¿Sí? Vale, y ahora sí. N por el seno de 30 tiene que ser igual a 1 por el seno de 56. Mirad a ver ahora sí. Seno de 56 entre seno de 30 y tiene que dar, eso sí, 1,65, eso sí. El índice de refracción siempre es un número mayor que 1. ¿Sí? Es que le había leído al revés. ¿Se entiende cómo calcular el índice de refracción? Necesito, César, el índice de refracción para calcular el ángulo límite. El ángulo límite será, mira aquí el dibujo, lanzar otro rayo que no es este, lanzar otro rayo para que haga esto. Es decir, que el ángulo de incidencia sea, no sé, el que sea, y el ángulo de salida sea 90 grados. Claro, pero ahora tengo n, si no, no lo puedo hacer. Entonces quedaría aquí abajo, índice de refracción del vidrio, 1,56 por el seno del ángulo límite tiene que ser igual a 1 por el seno de 90. ¿Sí? Y de ahí calculo el ángulo límite y es 65. El ángulo no puede ser 1,65. Tenéis que hacer la inversa del seno para dar el ángulo. Eso sí puede ser. Sí, eso es. Sí, eso es. El 1 y pico que habéis sacado vosotros falta hacer el arcoseno. Porque lo que estáis despejando es el seno. ¿Cómo 1,65? Ah, perdón, 65 aquí. Vale. Ah, eso es lo que me decíais, ¿no? Eso. ¿Cuánto? No puede ser. Creo recordar de memoria que era 50 y pico. Sí. 65, que le copio yo mal. Antes. 1 entre 1,65 igual. Y la diferencia del arcoseno. 37. Ah, pues quería recordar yo que era. Pensaba que era 50 y pico. 37 grados. Vale, pues 37. Y la longitud de onda en ambos medios. Sí, podemos hacer más. ¿Dónde? No sé qué has hecho. Pues no sé. Es que yo estas calculadoras no las ves haciendo paso por paso. Seno de 90. El 1,65 no es por, es dividiendo, pasa dividiendo. Puedo calcular la longitud de onda en ambos medios. Puedo borrar todo esto, ¿verdad? Me espero. Dime. Esto es de la longitud siempre es un número. No.
Que me la has puesto ahí en el ejercicio de fisión, no sé por qué, ahora lo explico. Ahora lo explico. Vale, entonces lo que tenemos en este medio, que me faltaba lo de la longitud de onda, esperar. Deja. ¿Cómo? Siempre es el contrario de lo de 90. Sí, claro, porque el ángulo límite es el ángulo a partir del cual el otro ángulo es 90. Pero puede estar también en índice de refracción norma. No entiendo la pregunta. En el otro lado de la fórmula, a la derecha. No. No, el ángulo límite siempre se va a formar cuando este n sea el mayor y este n sea el menor. Olvídate del 1 y el 2, da igual, que más da que sea n1 que n2. Este de aquí va a ser el ángulo que llamamos límite y el ángulo de salida va a ser 90 grados. Entonces, el 90 va a estar con el índice menor. Da igual que sea n1 que n2. Eso es una nomenclatura. Me dicen que tiene una frecuencia de 5 por 10 a la 14 hercios la luz y atraviesa un vidrio con una velocidad de 1,8 por 10 a la 8. Esto es el vidrio. Tiene una frecuencia de 5 por 10 a la 14 hercios y lleva una velocidad de 1,8 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Puedo calcular la longitud de onda con estos dos datos? ¿No? Sí, porque yo sé que la velocidad es lambda por f, conozco v, conozco f, pues calculo lambda. Me quedaría que lambda es v partido por f, v 1,8 por 10 a la 8 y f 5 por 10 a la 14. De ahí despejáis la longitud de onda y ya está. En el bajador puede ser. Debería ser menos 7 y dice 7. No, la longitud de onda es a la menos 7. Seguro, se han comido un signo. 3,6 por 10 a la menos 7. Vale. Sí, las longitudes de onda son pequeñas. 3,6 por 10 a la menos 7. Vale. La frecuencia, por mucho que el haz de luz atraviese los medios y haga lo que sea, la frecuencia depende única y exclusivamente del generador de la onda, es decir, del foco. Por tanto, la frecuencia aquí es la misma. Porque solo depende del foco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué velocidad lleva aquí que esto es aire? La primera actividad es en el vidrio. Sí, la primera que nos dan es el vidrio. ¿Qué velocidad lleva el haz de luz en el aire? No, es sonido. ¿3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente es la misma. ¿Sí? Conocida v y conocida f, puedo calcular lambda. Te la darían como dato. Te la tendrían que dar como dato. Lambda es v partido por f, v 3 por 10 a la 8, f 5 por 10 a la 14, despejáis de ahí y lo que dé. No. No. Eso no. ¿Cuánto da esto? Un poquito más larga que esta, ¿no? 5 por ahí, 5 y pico. 6 a la menos 7 metros. Vale. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, lambda del aire, sí, sí. Eso es, lambda del aire. ¿Dudas en este ejercicio? Se había despistado del ángulo límite, ¿no? Bien. La del aire es 1, sí. La del aire y la del vacío, bueno, la del vacío exactamente 1 y la del aire aproximadamente 1. De todas maneras, nos lo deberían dar como datos, ¿eh? El índice de refracción del aire, sí. O te mandarían calcularlo si hay datos para calcularlo, pero sí, sí, en principio sí. Pero de todas maneras es fácil saber que es 1. Pues es que a lo mejor falta la parte de datos aquí. Puede ser. De todas maneras, el índice de refracción del aire pues es como la velocidad de la luz. Os la darán como dato, pero os la sabéis. Sale tantas veces que os la sabéis. O deberíais. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Sí? Vale. ¿Cuál era el otro que había que hacer?
El de la longitud de onda, el de la L, el del 1 metro quiero hacer. Ay, perdón. Expliqué fenómenos de reflexión y refracción, la parte de teoría de una onda y enuncié las leyes que la rigen. Habría que explicar lo que es la reflexión y lo que es la refracción, que lo tenéis en la parte de teoría, y explicar las leyes de Snell. Y cuando se produce el fenómeno de reflexión total, cuando el ángulo de refracción de salida en un medio es 90 grados. ¿Sí? Vale. Y el dibujo y lo que acabo de explicar yo. Es que yo he puesto... ¿Qué has puesto? La onda, el fenómeno de reflexión total ocurre cuando se da que la onda que incide en un medio de menor velocidad de propagación, menor índice de refracción sobre la superficie de separación de otro medio mayor de velocidad de propagación, mayor índice de refracción. Y después otra cosa que se tiene que dar, que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo de incidencia. Eso está perfecto. En el estudio eso tal cual. No, que el ángulo de incidencia sea, sí, que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite, siendo el ángulo límite aquel que hace que el ángulo de refracción es 90. El ángulo límite hace... Lo explico aquí, Jara. Que yo creo que se va a entender mejor con un dibujo. Dos medios separados, vidrio y aire. Cuando pasa un haz de luz del vidrio al aire, como pasa un índice de refracción menor, se aleja de la normal. Más índice, más cerca. Menos índice, más lejos. De manera que si llega un rayo así, pues se aleja de la normal. Si llega un rayo así, se aleja más de la normal. Si llega un rayo así, se aleja más de la normal. Y justo cuando llega un rayo de forma que coincida la refracción con los 90 grados, a este de aquí es el que vamos a llamar ángulo límite. Y ángulos, Jara, mayores que este, pues van a dar el fenómeno de reflexión total. Todos los rayos que yo he dibujado, todos, tienen una parte del rayo que se refracta y una parte que se refleja. Una parte que se refracta y una parte que se refleja. Una parte que se refracta y una parte que se refleja. Eso todos. Excepto aquellos que van más allá del ángulo límite, que no hay refracción, y todo es reflexión. Por eso se llama reflexión total. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor con el dibujo? Te lo vuelvo a enseñar aquí. A ver si lo puedo sujetar. Lo sujeto aquí. El ángulo que yo hago incidir aquí dentro, ¿veis que sale el rayo para arriba? ¿Lo veis ahí en la pizarra? ¿Sí? Si yo voy aumentando el ángulo, veis que va tumbando, va tumbando, va tumbando, va tumbando, y llegará un momento que coincidirá con el de 90. ¿Sí? Cuando coincida con el de 90 se va a dar únicamente reflexión y no refracción. Porque el ángulo de salida le tocaría ser más de 90 y por lo tanto no sale. Va para abajo. ¿Sí? Siendo el ángulo límite aquel que hace que el ángulo de refracción sea 90. Siendo el ángulo límite aquel que hace que el ángulo de refracción sea 90. ¿Cuál era el del metro? 18-19B. El del órgano. Sí. Dice, lo proyecto aquí. Junio 18-19B, este. Dice, considera un tubo de un órgano lleno de aire abierto por sus dos extremos. Estoy en junio 18-19B. Tubo de aire abierto por los dos extremos, así. En él se generan ondas estacionarias, vale. Se comprueba que su tercer armónico al aire vibra con una frecuencia del tercer armónico, vibra con 510 hercios, ¿vale? ¿Cuál es la longitud del tubo? Hasta ahí. Dice, dibuje el perfil de la onda. Vamos a dibujarlo porque con esto sacaremos la longitud del tubo. Vamos a dibujar primero el fundamental, que sería abierto, abierto y lo más sencillo posible. Este, ¿sí? ¿Este es el tercer armónico? No, ese es fundamental. El segundo sería abierto, abierto, así. Me dibujo la otra de otro color, azul. Perdón, he dibujado aquí. Este no es el fundamental, no me decís nada.
El fundamental es abierto, abierto, así. Este es el fundamental. Este no. El siguiente más sencillo es este. Ahora sí. Vale. Y el siguiente más sencillo, este. Uno, dos... ¿El qué? ¿Cómo arriba? Claro, entonces le has metido un armónico más. Este es el fundamental. ¿Sí? Primero, segundo, falta el tercero, ¿eh? Virginia. Este es el fundamental. Que no he acabado. Fundamental. Primero, segundo, al tercero. Claro, dice, considera un tubo lleno de aire abierto por sus dos extremos en el que se generan las estacionarias. Se comprueba que su tercer armónico al aire vibra con una frecuencia de 510 hercios. Fundamental, primero, segundo, el tercero. Con el segundo y me ha salido bien la respuesta. Yo creo que es... Ahora lo compruebo, ¿eh? A ver qué es lo que piden. A ver qué han puesto estos aquí. Si se refieren al segundo armónico como el tercero. Dame un segundo que lo miro. Se refieren con este, ¿eh? Sí, yo creo que Con el tercero. yo he hecho todo con este y me ha salido. Y sale. Vale, pues entonces ya está. Será ese. Y no sale, ¿no? No puede salir lo mismo, eso seguro que no. Si habéis hecho con este y con este, os tiene que dar diferente. A ver, que lo compruebo. ¿Cuánta longitud te da? Pero lo mismo, la longitud tiene que ser igual. ¿Y la onda que tú ves luna? ¿Tú tienes 3,5? 18, 19, junio 18. 19, opción B. ¿Vibra en el tercer armónico? ¿Es este? Sí, sí. Es este, el tercero. Primero, segundo, tercero, este. Han cogido este. Que es, yo es el que hubiera... Yo es el que hubiera cogido ahí. Yo es el que hubiera cogido. Cuando dicen tercero, es al fundamental es el primer modo en el que vibra, el segundo y el tercero. Yo hubiera cogido este también. Yo hubiera cogido este. De todas maneras, si pusierais en el examen considerado el nivel fundamental, primer, segundo y tercer armónico, y coges ese dibujo, no te lo tacharían. Porque es verdad que cuando pone ahí tercero es un poco ambiguo. Sí. Si en vez de tercer armónico hubieran puesto tercer modo de vibración, no te hubieras despistado. Probablemente, ¿no? Claro, primero, segundo, tercero, sí. Vale, si la frecuencia es esta, lo que me piden es que calcule la longitud del tubo. Vale, no me tienen que dar la velocidad del aire, me dan la velocidad del sonido. Vale, conocida la frecuencia y conocida la velocidad del aire, que son 340 metros por segundo, puedo conocer lambda, ¿no? Velocidad lambda por F. Por lo tanto, velocidad lambda por F, velocidad 340, lambda, no lo sé, F 510. De aquí saco lambda 0,67 metros. Y si pongo 6 periodos más, ¿no? Tengo que dejar 6 periodos. Mejor 67, sí. ¿Sí? Virginia, estáis bien. Vale. En este dibujo de aquí, o en el que has hecho tú, aquí tengo una longitud entera y media, ¿no? ¿Sí? Aquí tendría una lambda más media lambda, es decir, tengo 3 lambda medios. ¿Sí? Que esto es L, la longitud del tubo, y es igual a 3 lambda medios, eso sí lo ves, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto vale lambda? Pues sustituyes ahí y ya está. L es igual a 3 lambda medios, es 3 por 0,67 partido por 2. Y sale 1 metro, ¿no? 1 metro. 1 metro.
Si lo hicieras con el otro dibujo, la longitud cambiaría, la longitud será otra. Porque tú en tu dibujo no será 3 lambda medios, sino que meterías una longitud, serían 5 lambda medios, ¿no? Creo. No, claro, para el problema que ha cogido ella sí, porque es otro problema, diferente. Ha cogido otro modo de vibración. Si tú haces el mismo ejercicio para este dibujo, para este o para este, cambia, claro. No. ¿Con la misma frecuencia o más longitud? Con la misma frecuencia tiene que cambiar la longitud del tubo. Para que suene igual, para que suene a la misma frecuencia. ¿Sí? Si el tubo es el mismo, si la longitud es el mismo y tú vas cambiando el modo, cambiará la frecuencia. La frecuencia aquí es más alta que aquí, más alta que aquí. Pero si la frecuencia tú la dejas fija y la longitud del tubo la dejas, o sea, si la frecuencia la dejas fija y la velocidad la dejas fija, la longitud del tubo tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende, Virginia? ¿Sí? ¿De dónde sale el 1? ¿Sí? Vale, ¿qué más pedían en este? Los nodos y los vientres, según el dibujo, este es fácil, ¿no? Los tengo localizados aquí, conocida L, doy las distancias y ya está. Sí. No vale que los señaléis con flechas. Sí, sí, eso está bien, así está bien. Eso no hace falta que lo ponga, ¿no? 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 Vale. Sí. Dice, si la nota que se toca con una potencia de 10 vatios produce a una distancia de 1 metro una intensidad sonora determinada, ¿cuántos decibelios aumenta esa intensidad si se toca con una potencia del doble? ¿Puedo borrar todo esto? Este también es fácil. Tengo una potencia de 10 vatios y me dicen que a una distancia de 1 metro aquí se produce una intensidad sonora determinada, I, que no sé cuánto es. ¿Puedo calcular la intensidad ahí? Sí, ¿cómo? P partido por S, ¿no? Y es igual a la potencia repartida entre la superficie. La potencia me la dan, que es 10 vatios, y la superficie 4pi y el radio al cuadrado, el radio de esto. ¿De dónde se tiene que repartir? De 1 metro, que sería 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da esa intensidad? 0,79 vatios metro cuadrado. ¿Sí? Vale. Porque lo que me preguntan es cuántos decibelios incrementa. Claro, pero para saber cuántos decibelios se incrementa tengo que saber cuántos decibelios hay aquí. Para saber los decibelios que hay aquí, alguien me ha puesto decibelios D mayúscula, B mayúscula. La D es minúscula y la B mayúscula. Vale, no sé quién, alguien me lo ha puesto. Vale, pues acuérdate, cámbialo, ¿eh? D minúscula, porque es como decimelicenti, ¿vale? Minúscula. Los decibelios es 10 por el logaritmo decimal de I entre 10 a la menos 12, el I sub 0, que ese sí que me lo dan, creo. No, con el que yo tengo no. Sí, en el vuestro sí, en el papel no. ¿El qué? ¿Cuál es la duda? ¿Que de dónde viene? La superficie a la que tengo que repartir esa intensidad. Yo tengo aquí el foco sonoro y lo voy a emitir en esta superficie de 1 metro. Y la superficie es 4pi por r cuadrado. La S de la esfera, Virginia. La superficie de la esfera por la que se reparte la intensidad sonora. ¿Sí? Sí, lo tienes que tener, porque hemos hecho un ejercicio como este. Lo tienes que tener, ¿eh? Cogemos esta ahí, la metemos ahí dentro y os da, no sé cuántos decibelios daban. 119 decibelios. Vale. Y luego dicen que calcule los decibelios si se dobla la potencia. Pues es repetir el problema, pero en vez de con P10, con P20. Sí. Dobláis aquí y aquí quedará, pues en vez de 0,79, pues quedará 1 y pico. Sustituís aquí dentro y da decibelios un poquito diferentes. Y restáis y ya está. Sí, muy poquito. Muy poquito. Sí, muy poquito. Influye mucho más la distancia que la potencia, porque está al cuadrado. La distancia influye mucho más que la potencia, porque está al cuadrado. Y luego además esa intensidad
va metido dentro de un logaritmo. Entonces es que la escala logarítmica no es que se lleven poco, es que 3 decibelios de diferencia es mucha diferencia. Lo que pasa es que como está en escala logarítmica, pasa como la escala de Richter de los terremotos, que también es logarítmica. Entonces, una diferencia de un punto en una escala logarítmica de 8 a 9 o de 100 a 110 decibelios significa multiplicar por 10 los efectos, ¿vale? Entonces un terremoto de 8 es 10 veces más fuerte que un terremoto de 7, porque la escala es logarítmica. Y aquí subir 3 decibelios o subir 10 decibelios parece poco, pero es multiplicar por 10 el efecto, ¿sí? En subir 3 decibelios no es multiplicar por 10, en subir 10. Sí. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? Vale, más cosas que hay que corregir por ahí. A ver. Junio 0304. Que ese es el que puse que si os daba tiempo que lo hicierais, ¿no? Vale. Junio 0304. El de los 30 vatios, puede ser. Era ese. Sí, dice, el nivel de intensidad de un sonido se mide en decibelios. Explica cómo y por qué se define esta escala de medida de intensidad acústica. Ese, ¿no? Sí, vamos a echar un ojo a eso. 0304. Junio. ¿Es este, no? ¿Sí? Es que lo que me habéis puesto aquí dice, el nivel de intensidad del sonido se mide en decibelios. Explica cómo y por qué se define esta escala de medida de intensidad acústica. ¿Qué habías puesto tú, Jara? Vale, ahí está, eso es. ¿Nuestro oído percibe el sonido de forma logarítmica? No. Hemos decidido, nosotros, utilizar una escala logarítmica para medir el sonido. Nuestro oído percibe el sonido porque vibra el tímpano y lo recibimos y ya está. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué ondas dobles? No. No. Vamos allá. Dice... Una oreja, un tímpano. ¿Sí? Entonces se genera... El diapasón genera un sonido, vibra el diapasón y al vibrar aquí dentro, vibran las moléculas de aire, se generarán diferentes armónicos, sale una onda de presión que llega a nuestro tímpano y nuestro tímpano se pone en resonancia, se pone a vibrar igual que vibra el diapasón. Al vibrar el tímpano, estimula los receptores auditivos que tiene el sonido, genera un impulso eléctrico, llega a nuestro cerebro y yo escucho. Y el oído no tiene ni idea de lo que es un logaritmo. ¿Vale? Entonces, una cosa es cómo escucho y otra cosa es cómo hemos decidido utilizar la escala logarítmica para determinar el volumen del sonido. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Vale. Entonces, aquí yo creo que le habéis echado un ojo ahí y aquí la onda doble y no sé qué, yo creo que te has liado ahí. ¿Vale? No sé si es que piden que explique... No, dicen que explique únicamente la escala. Yo, para definir la escala, yo empezaría poniendo lo que es la ecuación. Diría que hemos decidido utilizar una escala decibélica para marcar la intensidad del sonido, el volumen, que se define así. Pondría lo que es, diría lo que sí, diría lo que es I sub 0. Para definir la intensidad del sonido, para definir el volumen, hemos decidido utilizar una escala logarítmica, esta, la escala de los decibelios. Sí, Una escala decibélica y
Voy. Yo lo que haría sería definir la escala, es decir, para determinar el volumen del sonido utilizamos una escala de decibélica, una escala escala de decibelios, que se mide en forma logarítmica según esta fórmula. Para definir la intensidad del volumen. Sí. Para definir el volumen, Que se mide de forma logarítmica. para definir el volumen, hemos decidido utilizar una escala decibélica, que se mide según esto. Jara. Donde I es la intensidad percibida por el oído e I sub 0 la intensidad umbral. I sub 0 es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado, que es la intensidad más baja en la que yo puedo detectar sonido. ¿Sí? Podrías poner incluso, si quisieras, un ejemplo. Por ejemplo, dices, con una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado, la escala decibélica la sustituiría ahí dentro y me daría 120 decibelios. ¿Vale? Que es lo que consideramos umbral del dolor. Estoy en la parte aquí del ejemplo. ¿Sí? Cogido este ejemplo, como puedes coger el que tú quieras, digo, porque es fácil de operar. Y lo que tú te has liado ahí con lo del aumento doble, que viene referido a lo del ejemplo anterior, es que si yo cojo la intensidad que estás recibiendo y la duplico, si en vez de poner una intensidad de 1 vatio, pongo una intensidad de 2 vatios, no son 240 decibelios. El duplicar la intensidad aquí va a hacer que en la escala la subida de decibelios sean de 3, como hemos calculado antes. ¿Sí? Y eso es lo que se está refiriendo aquí, que es lo que te ha liado a ti. Ay, ¿dónde está lo del doble? Que no lo veo. De manera que a un estímulo el doble corresponde a una sensación el doble, sino más bien corresponde en forma logarítmica, es decir, que si a mí me llega el doble de intensidad, no es el doble de volumen. ¿Vale? Luego la parte de aquí yo creo que estará fácil. La parte del problema. ¿Dudas? Dime. De la B, de la otra parte, voy. No es que te llegue, no te metas ahí. Si el aumentar el doble en la intensidad no implica aumentar el doble en decibelios. No implica aumentar el doble en el volumen. Porque la escala que medimos es logarítmica. ¿Podéis hacer esto para ver cuánto da? O entenderlos para luego explicarlos. No tienes que estudiar de memoria. 123, con la diferencia que teníamos arriba. Jara, fíjate, si nos quedamos en este ejemplo, aumentar la intensidad que llega al oído de 1 vatio por metro cuadrado a 2 vatios por metro cuadrado, aumentar la intensidad el doble en nuestra escala implica aumentar 3 decibelios. No implica aumentar el doble, porque es la escala que hemos decidido nosotros utilizar para medir esto. ¿Vale? ¿Sí? Sí, y por esa fórmula explicar la fórmula y ya está. ¿Vale? Vamos con la parte del problema. Dice... Sí, tiene que dar tiempo. Una pequeña fuente de sonido emite con una potencia de 30 vatios. Calcula... Joder, no me da tiempo. Tenemos el examen el lunes, ¿no? Lunes.
Mañana, mañana las dudas de otros problemas. Os voy a mandar solo uno de educar hoy, uno solo, para que dé más tiempo a corregir más cosas mañana. ¿Vale? Voy a mandar uno y corregiremos las dudas que tiene Virginia y el que hagamos hoy. ¿Vale? ¿Os da tiempo a hacer uno o no? Sí. A educar, lo pondrán a educar. Que no sé cuál os voy a mandar.